¿Hasta qué punto cree usted que es dueño de sus actos? ¿Hasta qué punto considera que todas sus acciones son fruto de su voluntad? En Sin Distancias vamos a hablar hoy de cómo nuestra mente a veces nos quiere confundir cuando hablamos de algo tan preciado como es la libertad. Interesantes experiencias demuestran que muchas conductas, más de las que nos puede parecer, están determinadas por mecanismos que escapan a nuestro control voluntario. Y por lo tanto, en este contexto, el libre albedrío, la libertad de decidir, puede llegar a ser tan solo una mera ilusión de la mente. Son importantes planteamientos los que nos trae una vez más Antonio Crespo, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, que viene acompañado de otros 2 profesores de la facultad. Los 3 grandes entendidos en funcionamiento cognitivo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una vez más a esta serie de programas que desde Psicología estamos realizando sobre cómo nos engaña y nos controla nuestra mente. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es fascinante, y es la libertad humana afrontada desde el punto de vista de la psicología. Y para hablar de ello me acompañan, pues como no, y como siempre, 2 compañeros de la Facultad de Psicología. A mi izquierda tengo a Pedro Raúl Montoro, del Departamento de Psicología Básica 1. ¿Qué tal? Bien, Antonio, buenos días. Muy bien. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Programa. Un placer. ¿Usted, don Pedro, se siente libre en la vida o se siente controlado? ¿Cómo se siente? Pues me siento libre, pero sé que no lo soy. Pero como la mayor parte del tiempo no pienso en ello, pues es feliz, ¿no? Pues la búsqueda de la felicidad, generalmente. Lo intento. ¿Qué remedio? Muy bien. Y a mi derecha, pues mi querida compañera de Departamento de Psicología Básica 2, doña Julia Mayas. Muy buenas. Buenos días, Antonio. Buenos días, Pedro. Y días, muchísimas gracias por la invitación. Y es un gran placer estar aquí de nuevo con vosotros 2. Le lanzo a usted la misma pregunta. ¿Usted es libre o está predeterminada en la vida? Pues no voy a ser tan radical como mi compañero Pedro. Desde luego libre del todo está claro que no soy. Pero creo que dentro del determinismo hay algo de libre albedrío. No voy a ser tan radical. Pues viendo esta contraposición, presiento que va a ser emocionante el programa que vamos a hacer y para plantearlo quiero que el oyente intente recordar una película del año 57 del director sueco Ingmar Bergman, que es El séptimo sello. Fue una película que recibió algún premio, es una película en blanco y negro y trata de un caballero cruzado en la época de la Europa medieval, en la época de la peste, que volvía de las cruzadas y entonces en el camino se encuentra con la muerte, ¿no? Y entonces la muerte va a buscarle y él desafía a la muerte, es decir, desafía su destino, ¿no? Y el desafío consiste en que juegan una partida de ajedrez y entonces en la partida de ajedrez, lógicamente, si la muerte gana, lógicamente, llegan al acuerdo de que se llevará a él y a todas las personas que estén junto a él y si él gana, por supuesto, pues controla la situación y salvará su vida, ¿no? La película está muy bien hecha. Hace muchos años que yo no la veo proyectada en una pantalla española ni en televisión, pero yo la he visto. De hecho, en algunos sistemas de vídeo bajo demanda está. Y sugiero que a la persona interesada la vea porque es una película muy, muy interesante. ¿Y cuál es el desenlace de la película? Pues el desenlace de la película, tras muchas escenas de juego... Esto va a ser un spoiler, ¿no? Lo que vas a contar es un spoiler. Habrá que avisarlo, ¿eh? Entre muchas escenas de juego entre el caballero medieval, el caballero cruzado y la muerte, al final llegan a un castillo donde hay muchas personas que le van acompañando al caballero a lo largo de la película y la muerte, lamentablemente, gana la partida, ¿no? Entonces, esto a mí siempre me ha recordado esta frase que se dice muchas veces, lo que esté por pasar, pasará, ¿no? Es una especie de lo que llamamos el fatalismo, ¿no? Es decir, la doctrina que entiende que todo el porvenir es inalterable, todo está predeterminado, y entonces el cauce de actuación humana, por mucho que hagamos, pues realmente es más bien poco útil, salvo para determinadas decisiones muy puntuales. Y alternativamente a esta doctrina fatalista, pues está lo que podríamos llamar el voluntarismo, las doctrinas del libre albedrío, ¿no? De la libertad consciente, la voluntad consciente. Lógicamente, desde aquí lo que se propone es que pues el ser humano es dueño de su propio destino y puede adoptar todas aquellas decisiones que considere oportunas. Y esa toma de decisiones realmente es la que está afectando al devenir de su futuro, ¿no? Dicho lo cual,
y haciendo este pequeño planteamiento, vamos a afrontar el tema desde un punto de vista de la psicología, porque a fin de cuentas los tres que estamos aquí somos psicólogos, aunque hoy tal vez a lo mejor podríamos haber invitado también a algún jurista, porque con todo este asunto hay ciertas repercusiones también de lo que son los aspectos morales e incluso penales, sobre el tema de la libertad, si uno si está todo ya cerrado y muy cerrado y las cosas están ya predestinadas, o bien realmente las acciones, los individuos son responsables en su totalidad de las acciones. De momento vas a hacer lo que es el planteamiento psicológico. Y existen muchos, pues lo que son trabajos y posturas y puntos de vista en el ámbito de la psicología que se ha trabajado pues, en este ámbito, especialmente en los últimos 2 décadas aproximadamente, y especialmente en la última década, ¿no? Hay algunos trabajos importantes e interesantes que se han hecho con pacientes. Estos trabajos realmente lo que se trata de ver es que las acciones de determinados pacientes escapan un poco a lo que es el marco de su voluntad, ¿no? de lo que sería su control consciente, ¿no? Hay trabajos interesantes que yo creo que, Julia, tú los controlas. Son con personas que se han sometido a intervenciones que se llama el cerebro dividido, ¿no? La comisurotomía, es decir, separar, por decirlo así, los 2 hemisferios cerebrales, que en algunos casos de epilepsias graves se han aplicado, y ahí se han obtenido resultados muy curiosos. Sí, la verdad es que hay bastante literatura sobre el tema. Como has comentado, pues realmente es una pequeña intervención quirúrgica, bueno, más que pequeña, es una gran intervención quirúrgica que consiste en separar las conexiones nerviosas que hay entre, no todas, no totalmente, pero la mayoría de las conexiones nerviosas que hay entre los 2 hemisferios. Y curiosamente, bueno, se empezaron a realizar, creo, si no recuerdo mal, en los años, son bastante recientes, los años 30, los años 40. La mayoría de los casos que se han documentado, sobre todo, se utiliza la técnica cuando hay epilepsia grave para intentar evitar que cuando se produce un foco epiléptico, pues el disparo vaya a todo el sistema nervioso, y realmente es bastante efectiva. De hecho, cuando empezaron a utilizarse, pues curiosamente, bueno, primero se empezaron a utilizar estudios con animales y parecía que cuando se hacía la intervención, pues los animales a nivel conductual se comportaban exactamente igual que sus compañeros. Curiosamente, pues dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa con los humanos. Y cuando empezaron a hacerse estos estudios con humanos, pues ocurría algo parecido. Parecía como que cortar toda esa gran cantidad de conexiones no afectaba realmente a la conducta del individuo. Sin embargo, se empezaron a realizar, pues sobre todo neurocientíficos, psicólogos, empezaron a realizar algunos estudios un poquito más pormenorizados en los que intentaban medir realmente la conducta de estos individuos, haciendo experimentos, la verdad, que bastante interesantes. De hecho, bueno, hay muchísimos trabajos. Yo creo que aquí me voy a centrar específicamente en los que desarrolló Sperry y su discípulo Gazzaniga, porque me parecen bastante interesantes y además creo que lo podemos relacionar bastante bien con el tema que nos ocupa hoy. Primero decir que, bueno, yo voy a hablar quizá un poco más de lo que tiene que ver con lo que es consciente y lo que es inconsciente para la persona, porque realmente la pregunta que nos hacemos, creemos, en términos generales, como bien decía Pedro, que puesto que como somos conscientes de las cosas que hacemos, pues voluntariamente las hacemos, es decir, realmente somos nosotros los culpables de esas acciones. Pero lo que tenemos que ver aquí es que no todo lo que hacemos lo hacemos de una manera consciente. Y de hecho, incluso aunque los estímulos y la información, todo lo que tengamos, lo tengamos delante de nuestros ojos, muchas veces no somos conscientes de la actuación que tenemos con estos estímulos. Estos son los experimentos que a mí me gustaría contar. Bueno, de hecho, en los años 50 fue cuando Sperry pues, empezó a trabajar, no empezó a trabajar con humanos, de hecho empezó... Perdona, Julia, cuando estaría un poco relacionado con el tema de la automaticidad también, ¿no? Sí, efectivamente. Hay trabajos que ya hemos hablado algunas veces de ellos, ¿no? De todo el control automático de la conducta, sí, y cómo realizamos comportamientos que realmente se escapan a nuestro plano consciente, a nuestro plano voluntario, y los estamos realizando de forma reiterada a lo largo del día, ¿no? Multitud, la mayor parte de acciones que estamos realizando. Perdona que te corté, me viene un poco a la cabeza porque también, querido Pedro, uno de los efectos, que no sé si los vas a tratar, a lo mejor supongo que en este caso no, pero el fenómeno del priming, realmente, que es un fenómeno que también hemos hablado aquí en ocasiones, de la presentación de determinados estímulos en una fase previa durante unos milisegundos, y que luego se observa que eso está efectivamente afectando a lo que es
la conducta del individuo, ¿no? O sea, que se enmarcarían un poco aquí lo que son estos trabajos de Preimen, aunque creo que Julia, bueno, pues lo va a llevar por otro... Sí, por otro camino, sí. Uh-huh. Pues efectivamente, además en el caso que tú has comentado de la automaticidad, aquí nosotros vamos a ver casos de pacientes, es decir, realmente pues hay un cambio a nivel neurológico. En el caso de las personas normales, pues tenemos también conductas que operan a un plano bastante inconsciente. Pues este hombre, Sperry, en los años 50 empezó a trabajar con gatos, a los cuales lo que hacía era seccionarle el cuerpo calloso, y empezó a trabajar con la percepción visual. Bueno, la mayoría de las funciones las tenemos lateralizadas, es decir, que el hemisferio derecho controla la parte izquierda y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. En el caso de la especie humana, bueno, en el caso de la especie humana y otras especies, el sistema visual funciona de una manera un poco diferente, no vamos a entrar en su funcionamiento, pero es verdad que también, por supuesto, está lateralizado, pero es verdad que el ojo derecho manda información también a la parte del hemisferio derecho y el ojo izquierdo también manda información a la parte del ojo izquierdo. Bueno, con los gatos lo que hizo fue seccionar totalmente el cuerpo calloso y también aquella parte de las conexiones que unían el ojo derecho con el hemisferio derecho y el ojo izquierdo con el hemisferio izquierdo, para dejarlo totalmente contralateralizado, es decir, que el ojo derecho fuera recibido por el hemisferio izquierdo y que el ojo izquierdo, la información fuera procesada o recibida por el hemisferio derecho. Bueno, pues con esta manipulación experimental lo que hizo fue enseñar, mediante un procedimiento de aprendizaje, de condicionamiento operante, a que los gatos fueran capaces de discriminar entre dos estímulos. Estímulos muy sencillos, un círculo creo que era y un triángulo. Para ello lo que hizo fue presentar esos estímulos visuales en uno de los ojos y posteriormente en el otro de los ojos. Cuando lo presentaba en uno de los ojos, indistintamente, fuera el derecho o fuera el izquierdo, cuando el gato era capaz de responder presionando una palanca ante el estímulo que había visto, se le premiaba. Esto lo que hace es reforzar el aprendizaje y que la conducta se vuelva a emitir. Bueno, pues imaginaros que presentaban los estímulos y el gato aprendía a discriminar entre uno y otro cuando se presentaban en el ojo izquierdo, es decir, que es el hemisferio derecho en el que procesa esa información, y establecían ese aprendizaje. Y perfectamente, es decir, cada vez que aparecían los estímulos era capaz de discriminar sin ningún tipo de problema. Luego pasaron al otro ojo, a ver qué ocurre en el otro ojo. Supuestamente el gato ya ha aprendido una conducta, es decir, es consciente de que es capaz de responder ante esos estímulos. Pues cuando pasaba la información, es decir, se tapaba ahora el ojo izquierdo y la información visual se presentaba en el ojo derecho, los gatos no recordaban esa discriminación. Es decir, es como si se lo hubieran... No recordaban, no... Es como si no fueran capaces de discriminar esos aprendizajes estímulos. Por decirlo Efectivamente, así, ¿no? Cada hemisferio tenía que volver a aprender esa información. Y estos estudios, ¿vale? Estudios similares lo ha continuado junto con Sperry y su discípulo Gazzaniga en otras modalidades sensoriales que no han sido... Bueno, por supuesto, este estudio fue con gatos, pero también se hicieron con humanos y encontraron algo parecido. En el caso de los humanos, lo único que no seccionaron, sobre todo porque eran pacientes epilépticos a los cuales se le había hecho esta operación, y realmente los procedimientos experimentales lo que hacían es presentar muy brevemente los estímulos para asegurarse de que realmente cada ojo enviaba la información visual a la parte contralateral, y encontraron resultados bastante semejantes. Utilizando otras modalidades sensoriales, como por ejemplo el tacto, pues se encontraron resultados totalmente, iguales, es decir... Y en general, una de las cosas, sobre todo por no enrollarme mucho, porque sé que tenéis muchas otras cosas que contar, una de las cosas más interesantes... Le cortaremos a usted cuando sea Sí, ¿no? Lo sé. Pero por eso, por no acelerarme mucho, sobre todo yo creo que de los resultados de este y otros estudios con humanos a los que se le ha sometido a callosotomía, pues realmente lo que se ha encontrado es que hay bastante especialización por parte de los hemisferios. Hay una parte de funciones que está claro que asume el cerebro como tal, pero el hemisferio derecho está bastante más especializado en todo lo que tiene que ver con la focalización de la atención, con la imaginación, con el procesamiento espacial, mientras que el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, se ocupa sobre todo del procesamiento del lenguaje, con lo cual cuando cambiaban los estímulos, los trabajaba un hemisferio y no otro, si eran cosas relacionadas con lenguaje, el hemisferio derecho era totalmente nulo a esa información. De hecho, presentar estímulos visuales al hemisferio derecho, es decir, que estaban ahí, que estaban delante de esos pacientes, no lo reconocían, como mucho informaban de una pequeña luminosidad,
etcétera, mientras que cuando era lenguaje, el procesamiento izquierdo y se presentaba el procesamiento izquierdo, no había ningún tipo de problema. Hay unas experiencias curiosas desde el punto de vista comportamental en relación con lo que estás diciendo, porque ha habido casos de personas que se han visto intervenidas quirúrgicamente en una comisurotomía. Y desde el punto de vista comportamental se ha descubierto, por ejemplo, situaciones en la vida cotidiana en las que, por ejemplo, tienen que preparar una maleta para salir de viaje y según una mano va metiendo la ropa en la maleta, la otra mano automáticamente va sacando la ropa de la maleta, ¿no? O cuando se van a abrigar, o sea, a abrochar unos botones de una chaqueta y demás, según una mano va abrochando los botones, la otra automáticamente va quitando los botones, ¿no? Entonces esa es un poco la idea básica, sin perder lo que es la temática del programa. Quiero decir, en este caso, este tipo de trabajos que nos estarían diciendo. Es decir, que el ser humano realmente está... sus actos realmente no son voluntarios, quiero decir, existe por debajo una especie de una especie de fatalismo psicológico, quiero decir, de predeterminación, de decir, bueno, esto es así y por mucha voluntad que yo ponga, siempre hay por debajo mecanismos neuropsicológicos que parece que son los que me están controlando la conducta, ¿no? Te cuento esto porque hay trabajos interesantes, por ejemplo, el de Libet, Benjamin Libet, que ha sido... el trabajo de Libet que hizo en el año 85, que hizo uno de los grandes experimentos sobre este tema, muy curioso. Entonces, bueno, es una experiencia que cualquier oyente lo puede hacer, pues estirar el brazo, poner la muñeca hacia arriba y entonces mover la muñeca, flexionar la muñeca, ¿no? Entonces, si el oyente lo hace, tiene la sensación, lógicamente, de que su intención de mover la muñeca antecede a lo que es el movimiento efectivo de la muñeca. Es decir, existe una especie de voluntarismo. En este caso, si le preguntamos a la persona, dice, oye, ¿usted está seguro realmente de que ha movido la muñeca conscientemente? Y seguro que todos dicen, sí, no, perfecto, la muñeca ya se mueve cuando yo quiero moverla. En otro movimiento no se hace así, ¿no? Lo curioso del trabajo de Libet es que aplicó una serie de medidas, puso unos electrodos alrededor de la muñeca. Al sujeto le puso una especie de relojito con una manecilla delante que iba marcando unos segundos y cuando le dijo que cuando él sintiera la intención consciente de mover la muñeca, mirara en qué posición exacta estaba la manecilla del reloj, y también le dispuso unos electrodos en el cuero cabelludo, que es lo que medían el potencial de preparación, de disposición al movimiento motor. Es decir, es una descarga eléctrica que se produce en el cerebro unos 500 milisegundos aproximadamente antes de efectuar el movimiento. Claro, cuando se cogen todas estas medidas en conjunto, Libet descubrió que el sujeto sí le decía realmente que tenía la intención de mover la muñeca y que esa intención era anterior a lo que era el movimiento efectivo de la muñeca, pero curiosamente cuando se me daban los datos del potencial de disposición, la reacción cerebral fue aproximadamente medio segundo anterior al movimiento de la muñeca y unos 300 o 400 milisegundos anteriores a lo que era la intención del sujeto. Es decir, por debajo, un poco en la línea de lo que tú estabas comentando, Julia, había unos mecanismos ya inconscientes, por así decirlo, neurológicos que ya estaban actuando, ¿eh? Y eso ha llevado pues a toda una línea teórica dentro del ámbito de la neurociencia y de la psicología, en la que realmente el conocimiento que tú tienes en realidad de realizar, por ejemplo, un acto voluntario, realmente es posterior a la actuación de esos mecanismos que actúan inconscientemente por debajo. Con lo cual, querido Pedro, debe ser que va todo en la línea que tú mantienes, ¿no? Es decir, que aquí no somos tan libres como parecemos, sino que por debajo el cerebro es una especie de máquina que nos va a determinar lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Sin lugar a duda. Pero quizás quitando esa denominación de fatalismo, porque bueno, yo... Bueno, es una denominación tal vez muy tomada del ámbito, quiero decir, filosófico y demás. Por supuesto, sí. Y más que nada porque, bueno, algunos oyentes probablemente la hayan escuchado mejor en otros contextos, ¿no? No, de hecho siempre ha habido esa dicotomía, ¿no? En la que se ha planteado, somos libres y si no lo somos, en realidad somos como máquinas pasivas, esclavos del ambiente o esclavos de nuestros genes, con una connotación negativa en ese caso, ¿no? Pero bueno, en realidad también hay cierta falacia, ¿no?, en la presentación de este argumento, porque a veces decimos no somos libres porque somos esclavos de nuestro cerebro, ¿no? Y eso la verdad es que es una contradicción, porque en realidad es verdad que tenemos sensación de que podemos tomar una decisión que no tenga nada que ver con ninguna de las causas que anteceden,
eso en realidad, si así ocurriera, supondría asumir que hay algún tipo de actuación inmaterial, ¿no? Alguna brecha en las causas y efectos que ocurren. Es decir, un genuino acto de voluntad, de libre albedrío absoluto, no podría estar determinado por nada previo, ¿no? Esto, discúlpeme usted, de actuación inmaterial, ¿a qué se está refiriendo? Pues a un fantasma en la máquina, claro, ¿no? A un fantasma en la máquina. Porque me decía usted lo del término fatalismo. Bueno, claro. El término fatalismo tradicionalmente, lo que han sido pues en Occidente las doctrinas más vinculadas a lo que es el ámbito del cristianismo y demás. Quiero decir, todo está determinado porque hay un ser supremo, bueno, y otras muchas religiones claro. que lo han decidido así. Y quiero decir, y esa tradición se ha arrastrado durante siglos, lo que ha sido en Europa, ¿no? Y lo que yo comentaba al inicio del programa, pues la típica frase que siempre hemos escuchado de, bueno, esto ha pasado, pues estaba por pasar y ha pasado. O sea, como diciendo, por mucho que se haya hecho, pues bueno, ha ocurrido y no ha habido otros medios que se podría haber evitado, ¿no? Le he interrumpido a usted con esto de la frase que usted me ha dicho, pero bueno, usted puede seguir. Eso no puede evitarlo. Claro, no puede evitarlo. Esto está predeterminado que yo lo interrumpiera en este momento y se tuviera que hacer. Lo que yo quería expresar es que, al fin y al cabo, si yo afirmo que no tenemos libre albedrío, lo que quiero decir es que nuestras actuaciones deben estar justificadas por causas o efectos o situaciones que sean previas, ¿no? O sea, que no puede haber una brecha en ese conjunto de causas y efectos si afirmamos que vivimos en un mundo natural, ¿no? En un mundo físico y material. Pero eso, al fin y al cabo, como mucho, nos podría llevar a afirmar que somos esclavos de nosotros mismos, porque al fin y al cabo, ¿qué somos nosotros? Si no ese funcionamiento cerebral o corporal, la carga genética que tengo y las cosas que me han pasado durante mi vida, ¿no? Eso es lo que soy yo. Pura física. Bueno, física o biología o lo que sea, ¿no? Pero eso es lo que soy. Yo quiero decir que yo me siento al fin y al cabo como esclavo, en todo caso, de mí mismo. Soy como mi propio jefe, porque hago las cosas que me gustan. Quizás no puedo elegir lo que me gusta, ¿no? Pero no tengo la capacidad racionalmente de poder afirmar que existe algún tipo de brecha inmaterial que nos supondría introducir un dualismo. Al fin y al cabo nos supondría un dualismo como el cartesiano, con todos los problemas que eso conlleva de cómo se relacionan esas sustancias, ¿no? Lo fascinante es la enorme sensación o la ineludible sensación de libertad que tenemos cuando luego hay cantidad de experimentos, y tú has comentado algunos, en los que se ve que hay cantidad de factores que afectan y que muchas veces nos lleva a pensar que más bien es un sesgo o más bien un heurístico, ¿no? Que nos permite dar sentido a nuestro comportamiento, ¿no? A mí el concepto heurístico me gusta, ¿no? Porque, bueno, para el oyente menos avezado, un heurístico realmente es un procedimiento que permite realizar un determinado cauce de acción para obtener un objetivo, pero no siempre garantiza con éxito lo que es la consecución de este objetivo, ¿no? En la mayor parte de veces sí, pero en otras puede tener sus fallos. Esto me lleva a mí un poco en la posición que están manteniendo a considerar el asunto de la probabilidad. Es decir, supongamos que una persona quiere realizar una determinada acción, tiene cauces alternativos, quiero decir, de funcionamiento. No sé, me voy un poco, pienso en el tema de la teoría del caos y todo esto, de la mecánica cuántica y todo este asunto, que es un tema bastante importante y muy vinculado a este tema del... No, es muy interesante lo que dices, porque efectivamente parece que los modernos desarrollos en física cuántica o en teoría del caos, que parece que han sustituido ese mecanicismo determinista clásico por un mecanismo más probabilista, ¿no? Con lo cual, sobre todo en el mundo subatómico, pues no puede al mismo tiempo obtener información completamente precisa de la posición de una partícula y de su velocidad, por ejemplo, ¿no? Pero si os dais cuenta, en realidad, en ese caso lo que estaríamos es intentando mantener el libre albedrío como si fuera una cuestión de azar, ¿no? O de lanzar una moneda. Desde luego, poca libertad sería eso. Si nuestro comportamiento estuviera determinado de manera probabilista, estaría tan determinado como si se debiera a un conjunto de causas y efectos del sistema clásico. O sea que si nuestro comportamiento es variado, si nuestro comportamiento no es siempre el mismo ante la presentación de un estímulo, eso no quiere decir que seamos libres. Lo que quiere decir es que nuestro comportamiento es flexible, que nuestro comportamiento tiene un conjunto de posibilidades o de probabilidades, pero que están tan determinadas como si hubiera un determinismo al estilo unívoco, ¿no? Como había antes. No creo que el azar, no creo que la variabilidad sea la salvaguarda de mantenimiento de ese concepto de libre albedrío del que hablábamos antes, ¿no? Porque yo sí creo que nuestros procesos conscientes son procesos creativos, son flexibles, son activos y que sí nos hacen, en cierto modo, dueños de nuestro propio destino. Y con eso quiero decir que no somos esclavos ni del ambiente, aunque nos influye tremendamente, ni somos esclavos de nuestros genes, aunque nos influyen de manera determinante. Es decir,
tenemos la capacidad de poder generar soluciones nuevas. Pero no creo que eso conlleve que sean soluciones en términos de libertad absoluta. Tiene que estar determinada por algo. Bueno, pero curiosamente quiero decir, para que no se nos asusten los oyentes y demás, a cualquier persona que le preguntemos siempre tiene la sensación, al menos subjetiva, de que es dueño de sus actos. Un poco la posición que me estabas comentando me recuerda a la de Daniel Beckner. Sí, Daniel Beckner decía que bueno, que esto de la intención consciente y que uno se crea que es dueño de sus actos es una falacia, simplemente una ilusión. No es así, ¿no? Porque la causa real, la causa real de las acciones están por fuera del control del individuo. Hay unos trabajos muy curiosos, yo creo que eran de Beckner también, con algún discípulo, a lo mejor puedo estar equivocado, pero creo que eran de él, que eran con tableros de Ouija. Entonces cogía a un sujeto un experimento y le ponía con otra persona en un momento determinado. Esa persona era a veces un compinche del propio experimentador, ¿no? Bueno, la cuestión es que ponían ahí un tablero con unos simbolitos, de estos parecidos a los de la Ouija, con unas imágenes, y ponían un ratón de estos de ordenador y los dos, pues con el dedito, mientras sonaba la música, tenían que desplazar el ratón alrededor de las imágenes y al final, cuando paraba la música, el ratón se tenía que quedar ahí estático, quieto, ¿no? Entonces, claro, cuando acababa la música siempre se le preguntaba al sujeto hasta qué grado él consideraba que el ratón se había dispuesto en la imagen que él había considerado. Vamos, la mayor parte decían que sí, que eso había ido justamente donde ellos habían querido. Cuando fundamentalmente estaba todo ya perfectamente estudiado porque el compinche del experimentador tenía instrucciones ya de ejercer más o menos presión para llevar el ratón a una determinada posición que luego el sujeto, previsiblemente a posteriori, asumía como que la decisión había sido de ella, ¿no? Contaba esto un poco para ilustrar un poco el asunto de lo que estamos comentando, ¿no? Que a veces las personas tienen una ilusión que en cierta manera pues realmente es la falacia, ¿no? Esa supuesta falacia de tener una libertad, como el experimento de Liebe. Si usted cree que mueve la muñeca, pero realmente el movimiento de la muñeca es mucho anterior a su experiencia consciente de mover la muñeca, ¿no? Nos queda ya muy poco tiempo. Me gustaría cerrar, ya sé que esto llevaría otro programa por delante, con las repercusiones un poco morales de lo que es el tema de la libertad, porque el ámbito también filosófico y el ámbito incluso pues ya jurídico del derecho, cómo determinadas decisiones pueden tener sus repercusiones, incluso penales, porque en muchos casos, en muchos juicios hay eximentes, porque se dice que el individuo, pues bueno, era ajeno a su control, etcétera, etcétera. Os pongo esto teniendo en cuenta que me tenéis que contestar muy rápidamente. Sí, bueno, pues a mí este tema me parece súper interesante, especialmente porque como al final compartimos, yo creo, Pedro, tú y yo, la postura, tú no eres un determinista radical para nada, sino que piensas que, bueno, que la base puede ser determinismo, pero la flexibilidad está ahí. Yo creo que sí que somos responsables de nuestros actos, salvo que uno tenga algún tipo de problema, es decir, pues que tenga alguna lesión, que esté tomando drogas, etcétera. Es decir, ahí no, pero en general, en términos generales, sí, porque entre las opciones que tenemos determinadas, que pueden ser pocas o pueden ser muchas, tú decides cuál es la opción que vas a tomar. Con lo cual, no somos totalmente... Don Pedro. Yo creo que existe responsabilidad porque, como decía, al fin y al cabo, los actos los genera tu cuerpo, tu mente, tu cerebro. Como digo, que no puede ser ajeno a eso, al yo. El yo viene de ahí, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, en el ámbito judicial y legal, la intención de aplicar castigos es para intentar modificar la conducta y ejemplificar para el resto de la sociedad. Y no sería necesario afirmar que hubiera libre albedrío para que se pudiera seguir ejerciendo ese tipo de actuaciones. O sea que... Muy bien. Bueno, tenemos que terminar aquí. Agradecer aquí a mis compañeros, don Pedro Raúl Montoro, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Usted queda despedido en estos momentos y convocado a un próximo programa. Sí, tenemos que seguir hablando de esto. Y doña Julia Mayas, pues exactamente, Melan, un placer tenerla por aquí, y a los oyentes pues agradecerles su escucha y decirles que bueno, pues que sigan viviendo con la ilusión de su libertad, que a lo mejor tienen suerte y no tienen más remedio que tener esa ilusión, ¿no? Pues porque no somos libres de no sentir libre albedrío, por cierto, que sería la máxima expresión de libre albedrío, pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias y un saludo para todos.